Jordan permaneció en silencio frente al espejo, abrochándose la cremallera de la espalda del body. El suave roce de la tela y el tenue clic de los tacones sobre la madera llenaban la habitación. Se ajustó la peluca roja sobre su ralo cabello castaño, con las manos ligeramente temblorosas. A solas, bajo la tenue luz de la lámpara del dormitorio, exhaló lentamente, viéndose transformarse del hombre tranquilo y ansioso que conocía en otra persona, alguien más libre, alguien más ligero. Aún no estaba seguro de quién era ella exactamente. Pero cuando ella lo miró en el espejo, había calma en sus ojos. Desde que tenía memoria, el travestismo había sido su secreto. Un ritual que calmaba el zumbido en su mente. Jordan era contable de día, confiable, meticuloso y siempre pendiente de los acontecimientos. De noche, cuando el apartamento estaba vacío, se convertía en otra persona. No en una persona diferente, sino en una versión más completa de sí mismo. No perseguía fantasías. Estaba encontrando la paz. Fuera de la habitación, podía oír las risas de Rihanna y Tessa resonando en el pasillo. Estaban en la sala planeando la fiesta anual de Halloween. Jordan escuchó a Rihanna leer la lista de la compra mientras Tessa buscaba ideas para disfraces. Entonces vino la pregunta que lo dejó paralizado. «Oye, papá, ¿te vistes elegante este año?» Rápidamente se quitó los tacones y metió la peluca debajo de la cama antes de volver a llamar. «Puede que sí. ¿En qué están pensando?» «Vamos a hacer los increíbles», gritó Tessa. «Mamá irá de Violet. Yo de Dust. Deberías ser el señor increíble». Jordan rió nerviosamente. «¿Y si voy de Elastigirl?» Lo decía en broma. Pero el silencio que siguió se alargó demasiado. «Espera, eso sería increíble». Tessa estalló. «Lo romperías». Rehena también se rió. «Sería. Definitivamente será inesperado». Jordan sonrió con fuerza. «De acuerdo, entonces. Chica elástica será». De vuelta en la habitación, se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. No estaba seguro de que le asustaba más, si ser visto o ser visto, y le gustaba por ello. Jordan pulsó confirmar pedido y miró el recibo en la pantalla. Un disfraz completo de chica elástica, peluca roja, guantes largos, tacones rojos talla 41, que le había llevado una cantidad vergonzosa de tiempo encontrar en su talla sin que le costara una fortuna. La pantalla brilló en la habitación en penumbra, proyectando una extraña calidez en su rostro. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Cerró el portátil y se recostó en la silla, mirando al techo. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, no exactamente por miedo, sino por anticipación. Habían pasado años desde que permitió que esta parte de sí mismo saliera siquiera un pie de los límites de la privacidad. Y ahora lo hacía delante de familiares, amigos, vecinos, pero no sabrían lo que significaba. En realidad, no. Pensarían que era solo para reírse. Eso era lo que lo hacía sentir seguro y, a la vez, aterrador. 3 días después, llegó el paquete. Rehena estaba en el trabajo y Tessa había salido a una de sus sesiones de cosplay. Jordan estaba solo. El apartamento estaba en silencio, con esa quietud sagrada y poco común que hacía que el universo se hubiera olvidado brevemente de él. Y lo agradecía. Llevó el paquete al dormitorio como si fuera algo frágil, algo sagrado. Le temblaron un poco las manos al abrirlo. El traje era más suave de lo que esperaba. La tela era elástica, elegante y ajustada. Los guantes eran largos y lisos. La peluca roja brillaba incluso bajo la lámpara barata del techo. Extendió cada pieza sobre la cama como un ritual. Vestirse fue lento, metódico. Empezó por la piel, afeitándose, hidratándose, prestando atención a los detalles que nunca se permitía en un día normal. Se maquilló con la paciencia que le daban las noches tranquilas de tutoriales de YouTube y ensayo y error. Base de maquillaje, contorno, un toque de rímel. Barra de labios, nada demasiado llamativo, lo justo para difuminar las líneas. Luego llegó el traje. Ponérselo fue como adentrarse en una corriente diferente. Cada cremallera, cada chasquido lo acercaba más a ella. La persona que llevaba dentro, que nunca hablaba, pero siempre observaba. Se paró frente al espejo, ajustándose cuidadosamente la peluca roja. Sobre su propio cabello castaño corto. El detalle final. La imagen en el cristal tomó forma y la vio. No era un disfraz, no era una broma, sino alguien que siempre había estado esperando permiso. Sonrió, pero no duró mucho. El pomo de la puerta hizo clic. Se congeló. La voz de Rehena llamó desde la puerta principal. «Jordan, llegué temprano a casa. Tessa está comprando la cena». El tráfico era una locura. Se quedó completamente quieto, con los ojos abiertos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había tiempo para cambiarse,
ni para correr, ni forma de ocultar a la persona que estaba parada en el espejo. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido y ella lo vio. Pelucas rojas ligeramente descentradas, un guante a medio poner, el traje elástico de chica pegado a él en la luz tenue de la tarde. Se detuvo en la puerta. Jordan sintió que se le cerraba la garganta. Rehena, no quería que vieras esto. Iba a cambiarme antes. Tropezó con las palabras, incapaz de mirarla. Es algo que hago a veces. Me ayuda a sentirme normal. Sé que probablemente parezca una locura. Entró en la habitación lentamente. Su expresión no era de enojo. Ni siquiera de sorpresa. Era suave, curiosa, un poco insegura, pero no distante. ¿Te vistes así a menudo? Preguntó ella con dulzura. Solo cuando estoy solo, admitió él. No se trata de fingir ser otra persona. Es como dejar de lado todo lo que se supone que debo ser. No sé cómo explicarlo de otra manera. Ella asintió lentamente, con la mirada fija en él, no en el disfraz. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Tragó saliva. Porque no quería que me miraras de otra manera. Porque pensé que si lo sabías, podrías dejar de verme como tu esposo. Rehena se acercó y se sentó en el borde de la cama. Lo miró de verdad, y le tomó la mano, todavía enguantada, temblorosa. Te veo, dijo en voz baja. No sabía que existía esta parte de ti, pero ahora sí. Se sentó a su lado, la peluca se le deslizó un poco. Ella la arregló con cuidado. Todavía no sé cómo sentirme con todo esto, añadió. Pero no te tengo miedo ni vergüenza, solo sorpresa. Y quiero entender. Soltó un suspiro que llevaba años atascado en el pecho. No fue exactamente alivio, pero algo parecido. Esa noche, después de Jordan, ya se había acostado, Rehena estaba sentada a la mesa del comedor con su portátil abierto. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro mientras revisaba artículos, foros y testimonios. No buscaba permiso para aceptarlo. Solo intentaba encontrar el lenguaje adecuado para lo que había visto y tal vez una manera de caminar a su lado, aunque aún no tuviera sentido. Cerró el portátil a medianoche. El sonido se atenuó en el silencio. Algo había cambiado y, por primera vez, no estaba segura de que fuera malo. La mañana siguiente se sintió diferente. Había un silencio entre ellos. No tensión exactamente, sino espacio. Rehena se movía por la cocina con una especie de concentración interior, mirando a Jordan de vez en cuando, buscando con atención. Jordan, por su parte, apenas tocó su café. La taza reposaba entre sus manos, enfriándose con cada minuto que pasaba. Finalmente habló. ¿Sigues pensando en ponerte el disfraz para la fiesta? Jordan levantó la vista de golpe. Había esperado que lo evitara, tal vez incluso que guardara silencio. Esto no. ¿Te parecería bien? Preguntó con cautela. No he dicho eso, respondió ella con suavidad. Pero creo que quiero ver cómo te sientes cuando no lo escondes. Anoche vi algo en tu cara, como si por fin pudieras respirar. No pudo responder de inmediato. Volvió a mirar su café, como si la superficie arremolinada le diera valor. Tengo miedo, Regina. Admitió que una cosa es usarlo en la privacidad de nuestra casa, pero esto es diferente. La gente me verá y hará suposiciones, bromeará al respecto. No sé si podré soportarlo. Lo entiendo, dijo ella, juntando las manos. Pero, ¿y si nadie dice nada cruel? ¿Y si simplemente funciona? ¿Y si facilita las cosas entre nosotros, no las dificulta? No supo cómo responder. Nadie le había ofrecido nunca un, y sí, tan esperanzador. Ella se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Hagámoslo juntos. Te ayudaré con el maquillaje. Practicaremos. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser honesto. Y así practicaron. Esa tarde, limpiaron el tocador de su habitación y Rehena preparó sus pinceles, paletas y herramientas. Jordan se sentó lentamente, sintiéndose como un estudiante en el primer día de una clase a la que nunca pensó que asistiría. Ella se quedó detrás de él, sus miradas se encontraron en el espejo. De acuerdo, dijo en voz baja. Empieza con un poco de prebase. Sus dedos guiaron los de él. Corrigió su agarre y le enseñó a difuminar. Se rieron cuando casi se pinchó el ojo. Con rímel. Le explicó la diferencia entre brillo y mate, cómo perfilar su mandíbula sin exagerar. No se trataba solo de maquillaje. Era intimidad, una nueva clase, algo que no habían compartido antes. Rehena lo observó atentamente, no solo cómo se movía, sino cómo su expresión cambiaba a medida que los colores suavizaban sus rasgos. Una calma lo invadió, lenta y frágil como el deshielo. Ya sabes, dijo, aplicándole un último toque de polvos bajo los ojos. Sigues siendo tú,
solo que con mejores pestañas. Él se rió, y era el tipo de risa que salía de lo profundo del pecho, la que no usaba a menudo. Ella sonrió y, por primera vez desde que todo había cambiado, sintió que habían recuperado el ritmo. Más tarde, practicaron caminar. Jordan se tambaleó con los tacones rojos, apoyándose en la pared. Rehena le tendió la mano para mantener el equilibrio, y él la tomó con una sonrisa tímida. Ella caminó a su lado por la sala como si estuvieran practicando para una escena de comedia romántica. «Te vas a mejorar», bromeó. «Lo creeré cuando mis tobillos dejen de gritar». Le dio un beso rápido. «La moda duele. Bienvenido al club». Al anochecer, el miedo no había desaparecido, pero sí había cambiado. Ya no era paralizante. Se había convertido en algo más suave, algo más cercano a la anticipación nerviosa. Justo antes de acostarse, Regina le entregó un pequeño bolso rojo de mano. Él le dio vueltas, perplejo. «¿Para qué es esto?» «Para el lápiz labial», dijo. «¿Y para el coraje?» Él no dijo nada. Simplemente la abrazó y la mantuvo allí. Mañana, la gente lo vería de otra manera. Pero esta noche ya había empezado a verse a sí mismo de otra manera. La noche de la fiesta de Halloween llegó con una llovizna fría y un viento inquieto que sacudía los cristales. Jordan estaba de pie en el dormitorio, mirando su reflejo, inmóvil. El traje de la chica elástica le quedaba mejor de lo que recordaba de la última prueba. Tal vez fueron los nervios los que lo mantuvieron erguido, o la forma en que Rihanna lo había ayudado a ajustar y alisar cada detalle, hasta que la imagen coincidió con lo que ambos sabían que necesitaba ver. La peluca estaba bien sujeta. Su maquillaje era suave pero impactante. Rehena había insistido en un ahumado de ojos, justo lo suficiente para transmitir confianza sin sonar como una diva. Sus labios eran pintado de un intenso rojo vino que parecía casi demasiado atrevido, pero de alguna manera, en la imagen completa, funcionaba. Se veía fuerte, femenino, extrañamente elegante, y nunca se había sentido tan expuesto. Rehena apareció en la puerta vestida de negro y morado impecables como Bailey de Los Increíbles, con el pelo recogido en un moño suelto y una máscara dibujada con precisión alrededor de los ojos. Sonrió al verlo. «¿Listo?», preguntó. «No», dijo con sinceridad. «Pero me voy de todos modos». Caminaron juntos por el pasillo de su edificio. Los tacones de Jordan producían un sonido suave y deliberado con cada paso, como signos de puntuación contra su miedo. El ascensor se sentía demasiado iluminado, demasiado abierto. A cada segundo esperaba que alguien entrara y se riera, señalara, dijera algo cruel, pero nadie lo hizo. Cuando llegaron a la puerta del apartamento de Tessa, quien se había ofrecido a organizar la fiesta en su espacio más amplio del piso de arriba, Jordan dudó. Rehena le puso la mano suavemente en la parte baja de la espalda. «Estás hermoso», dijo. «Y no tienes que demostrarle nada a nadie. Solo entra y preséntate. Es suficiente». Asintió una vez, tragó saliva y cruzó la puerta. El ruido lo golpeó primero. Música, risas, olor a sidra, palomitas y velas. La sala estaba llena de gente disfrazada. Brujas, superhéroes, algunos zombis, alguien con un look de vampiro poco entusiasta, solo con una capa y dientes postizos. Y luego silencio. No silencio total, solo el tipo de silencio que dejaba espacio para algo inesperado. Cabezas giradas. Alguien dijo, «¡Wow!». Entonces otra voz rió, no con mal humor, sino con alegría. «Elegante, ¿eh?». Era un amigo de Tessa, un tipo con un traje de Spider-Man. «Tío, lo has clavado». Tessa salió de la cocina, con su peluca platino rebotando mientras corría hacia él. Se detuvo, parpadeó una vez y luego sonrió de oreja a oreja. «Papá, lo has conseguido». Jordan sonrió torpemente, agarrando con una mano el bolso rojo. «Sí, supongo que sí». «Te ves muy bien», dijo ella, ladeando la cabeza. «Y mucho más seguro de lo que esperaba». «No me siento seguro», admitió él. «Bueno, finge para las fotos». «Vamos». Lo arrastró hacia un montaje de fotos grupales con un fondo de luces naranjas y fantasmas de papel. Jordan posó torpemente al principio, sin saber cómo pararse, a dónde mirar, pero la cámara no lo juzgó. Simplemente hizo clic, brilló y captó los bordes de algo real. Durante toda la noche, la gente elogió su disfraz. Algunos hicieron bromas, pero ninguna que le hiriera. Hubo choques de manos, asentimientos, un vecino que bromeó diciendo, «Necesito tu cintura, chica elástica». Jordan se rió con ellos, aunque una parte de él seguía encogida, esperando algo afilado. Ese algo nunca llegó. En un momento dado, estaba de pie cerca de la isla de la cocina, bebiendo sidra con una pajita roja cuando Tessa se unió a él.
Sabes, dijo, te ves mucho más feliz de lo que te había visto en mucho tiempo. Esbozó una sonrisa torcida. ¿De verdad? Sí, no es solo el disfraz. Pareces más ligera. Dudó, mirando las botas, los guantes, las uñas rojas y esmaltadas que no había dejado ver a nadie hasta esta noche. Me siento bien, lo cual es raro. Pensé que estaría aterrorizada todo el tiempo. Tessa se apoyó en el mostrador junto a él. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te gusta vestirte así fuera de Halloween? Se quedó paralizado. La pregunta no era cruel, solo curiosa, sincera. Asintió lentamente. Sí, me gusta. No siempre, pero me hace sentir yo misma, o al menos una parte de mí a la que no suelo acceder. Ser. Ella lo miró fijamente por un momento, ilegible. Luego se encogió de hombros. Genial. He visto cosas mucho más raras en Internet. Él parpadeó, luego. Se rió. Una verdadera risa profunda. Tessa sonrió. ¿Alguna vez has querido hacer cosplay? Ya sabes, por diversión, podríamos coincidir. La miró, todavía sorprendido por lo fácil que se sintió al aceptar. Tal vez un paso a la vez. Justo, dijo ella. Pero te digo que tienes mejores regalos que la mitad de la gente con la que filmo. Jordan miró alrededor de la habitación, a la luz suave, las caras sonrientes, la forma en que nadie susurraba, se burlaba o retrocedía. Simplemente estaban disfrutando de la fiesta. Y por una vez, él también. La casa había vuelto a quedar en silencio. Los invitados se habían ido, la música apagada, el aroma a canela y velas aún flotaba en los rincones de la habitación. El suave silencio que sigue a una fiesta lo cubría todo como un manto. Tessa había subido a su habitación, tarareando mientras se desplazaba por las docenas de fotos que habían tomado. Jordan y Rehena se quedaron solos en la cocina. Jordan estaba sentado a la mesa, todavía con el disfraz puesto, solo que ahora descalzo, con los tacones descalzos en el pasillo. Se había quitado la peluca, pero su maquillaje quedaba ligeramente borroso en las esquinas, como los restos desvanecidos de la historia de otra persona. Pero esta noche no se sentía como otra persona. Se sentía como él, solo diferente. Rhea sirvió 2 tazas de té y deslizó una sobre la mesa hacia él. Se quedó callada un momento, observándolo, con la cabeza ligeramente ladeada. Estabas hermosa esta noche, dijo en voz baja. Él sonrió, cansado y aún inseguro de cómo contener cumplidos como ese. Tenía miedo incluso de cruzar la puerta. Lo notaba, pero una vez dentro, te iluminabas. Bajó la mirada hacia sus manos, con las uñas aún pintadas, los dedos crispados por nervios que no había superado del todo. No parecía una actuación. En realidad, no. Estaba nerviosa, pero no estaba fingiendo. Esa es la parte que no puedo superar. No estabas fingiendo, asintió. Me estabas mostrando algo que no había visto antes. La miró entonces, sin saber qué emoción le subía al pecho. Gratitud, alivio, algo más suave. Seguí esperando, susurró, que alguien se riera de una forma que me hiriera o me mirara como si fuera una broma, pero nunca ocurrió. Rehena se recostó en su silla, sin apartar la mirada de él. Llevas tanto tiempo cargando con esto sola. No me imagino cómo ha sido. Jordan tragó saliva con la voz ronca. Algunas noches era la única manera de calmarme. Me sentaba frente al espejo, pintándome los labios o poniéndome algo suave, y por fin respiraba como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima, y entonces me lo quitaba todo antes de que nadie lo viera y fingía que no lo necesitaba. Rehena se levantó y desapareció por el pasillo. Jordan oyó el suave crujido del armario del pasillo, el crujido de algo al desplegarse. Cuando regresó, llevaba un vestido en la mano. Sencillo color burdeos, suave, con mangas delicadas y un escote ligeramente pronunciado. Lo compré ayer, dijo, dejándolo sobre la mesa frente a él. No sabía cuándo dártelo, pero sabía que quería hacerlo. Se lo quedó mirando. No solo el vestido, sino el significado que ocultaba. No lo había aceptado sin más. Se había preparado para que lo vieran. ¿Estás bien con esto?, preguntó, con la voz quebrada de nuevo. Todavía estoy averiguando qué significa todo esto, dijo ella, sentada a su lado. Pero no veo nada malo. Veo a alguien a quien amo que simplemente siente. A veces me siento más completo usando un vestido. No es algo que tenga que arreglar. Es algo que quiero entender. Tomó el vestido y pasó los dedos por la tela. Era ligero, suave, de esas cosas que habría guardado en un cajón años atrás, aterrorizado de que alguien lo encontrara. Ahora estaba entre ellos, a la vista de todos, y el mundo no se había acabado. ¿Quieres probártelo?, preguntó ella.
Él asintió lentamente. Se levantó, llevó el vestido al dormitorio y se lo puso. Sin peluca, sin disfraz, solo él mismo con algo que se ajustaba no solo a su cuerpo, sino a algo más profundo. Cuando regresó al pasillo, Rena lo estaba esperando. Al principio no dijo nada, solo lo miró y sonrió. Sin actuación, sin fiesta, solo un hombre con un vestido de pie en su casa, amado. Ella abrió los brazos. Él entró en ellos. Por primera vez en años, Jordan sintió que no se escondía. Simplemente estaba en casa. A la mañana siguiente, el vestido burdeos colgaba cuidadosamente en un gancho junto a la puerta del armario, aún conservando la forma de la noche anterior. Jordan se sentó en el borde de la cama, bebiendo café de su taza desportillada de siempre. Su mente repasaba momentos de la fiesta. La sonrisa de Tessa. La risa que no dolía, la suavidad en la voz de Rehena cuando lo había llamado hermoso. Todo parecía un sueño que no se había desvanecido después de despertar. Rehena entró en la habitación, con el cabello húmedo de la ducha y las toallas colgando de los hombros. Notó dónde se habían posado sus ojos y le dedicó una pequeña sonrisa. «¿Estás pensando en todo eso?» «Para. No era lo que esperaba. Pensé que me humillaría. Pensé que alguien diría algo que me aplastaría, pero en cambio, me sentí orgullosa, aterrorizada y libre». Cruzó la habitación y se sentó a su lado. «No solo llevabas un disfraz, Jordan. Te estabas dejando ver. Eso no es nada». Se quedaron sentados en silencio por un momento. No incómodos, solo llenos. Entonces se oyó el sonido de pasos en el pasillo. La voz de Tessa flotó mientras abría la puerta principal sin llamar. «Oye, ¿hay alguien vivo aquí?» «Traje bagels». Apareció en la puerta con una bolsa de papel marrón y un portacafé. Su mirada se posó en el vestido que colgaba detrás de Jordan y luego en cómo aún llevaba ligeros rastros de maquillaje alrededor de los ojos. Sonrió como si fuera lo más natural del mundo. «Mundo. Parecen haber vivido una historia de película», dijo, dejándose caer en el sillón con un bagel en la boca. Jordan rió, frotándose la cara con la mano. «No te equivocas». Tessa masticó un momento y luego lo miró con más seriedad. «Quería agradecerte», dijo, «por ser valiente anoche. Sé que probablemente no fue fácil». «No lo fue», admitió. «Pero me ayudó tenerlos a ambos allí», asintió. «A mí también me ayudó. Tengo amigos que luchan con este tipo de cosas. Género, identidad, todo. Fue poderoso verte aparecer así. Me hizo pensar». Jordan arqueó una ceja. «¿Pensar en qué?» Tessa se encogió de hombros. «¿Cuánto nos encasillamos? ¿Cuánto miedo tiene la gente de ser simplemente lo que les hace sentir bien?» Asintió lentamente. «Ese miedo es profundo». «Bueno», dijo, levantándose y tirando su bolsa vacía a la basura. «La abriste anoche. Eso es algo». Estaba a medio camino de la puerta cuando se detuvo y se dio la vuelta. «Ah, y lo dije en serio. Si alguna vez quieres hacer una sesión de cosplay conmigo, lo veremos. Tengo algunos looks en mente que te quedarían perfectos». Sonrió. Paso a paso. Tessa le guiñó un ojo y salió. Más tarde esa noche, Jordan volvió a sentarse frente al espejo, no para esconderse, no para prepararse para nada, sino simplemente para mirarse. Tocó suavemente la mejilla de su reflejo, recordando cómo se sentía ser visto y no juzgado. El silencio en la habitación no era soledad. Era paz. Rehena entró detrás de él, rodeándolo con sus brazos. Ambos se miraron juntos en el espejo. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Creo», dijo él en voz baja. «Estoy más que bien». No sabía cuál sería el siguiente paso, pero por una vez, no se apresuraba a esconderse, y eso fue suficiente. Pasaron unos días y la vida empezó a calmarse de nuevo. Quitaron las decoraciones de Halloween. Los dulces sobrantes desaparecieron, uno a uno. La gente volvió a sus rutinas: trabajo, recados, mensajes respondidos demasiado tarde, calcetines perdidos en la secadora. Pero algo había cambiado en casa de Jordan, aunque nada pareciera diferente a simple vista. Una noche, después de cenar, él y Rena estaban doblando la ropa juntos. El televisor murmuraba suavemente de fondo, pero ninguno de los dos escuchaba realmente. El ritmo de su plegado se había vuelto familiar, incluso reconfortante. Trabajaban como dos manos de un mismo cuerpo, firmes y sincronizadas. Rehena se detuvo sobre una de sus camisas, azul lisa, una que usaba casi todas las semanas. La miró, luego a él. «¿Alguna vez sientes que esta versión de ti, la de siempre, también es una máscara?», preguntó. Jordan no respondió de inmediato. Dejó un par de calcetines y se sentó sobre sus talones. «A veces», dijo. «A veces siento que solo puedo mostrar las partes de mí que hacen que los demás se sientan cómodos.
Y las otras partes se ocultan, no porque quiera ocultarlas, sino porque es más fácil, más seguro. Rehena asintió. Eso tiene sentido. Pero ahora que he visto más, es difícil olvidarlo, y no quiero hacerlo. La miró, sin saber qué emoción le llenaba el pecho. Amor, alivio, tristeza por todos los años que había pasado escondido. ¿Y si se enteran? Preguntó en voz baja. ¿Y si los amigos de Tessa hablan? ¿Y si alguien de mi oficina ve una foto de la fiesta? Rehena no se inmutó. Entonces lo superaremos juntos. A la gente que importa no le importará, y a los que sí, quizá no merecía la pena mantenerlos cerca. Sus palabras se hundieron en el comote caliente. Después de un frío paseo a casa. Terminaron de doblar la ropa y ella salió a atender una llamada. Él entró en el dormitorio y abrió el cajón superior de su cómoda. Dentro, junto a sus corbatas y su reloj, estaba el vestido burdeos, cuidadosamente doblado. Lo recorrió con los dedos. No se lo puso. Simplemente lo guardó como un secreto que ya no temía que le robaran. Más tarde esa noche, mientras se acurrucaban en la cama, Rehena se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Tessa me preguntó si estabas bien, dijo. ¿Y qué le dijiste? Le dije, te estás dando cuenta de que ambos lo estamos. Jordan suspiró. Ha sido increíble durante todo esto. Mejor de lo que esperaba. Rehena sonrió contra su camisa. Lo entiende mejor de lo que creemos. Hubo una larga pausa. Entonces él preguntó, casi temeroso de la respuesta. ¿Crees que he cambiado? Ella negó con la cabeza lentamente. Creo que te has vuelto más sincera. Eso no es lo mismo que cambiar. Se giró para mirarla, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias por no apartarte. Ella lo besó suavemente, su voz aún más suave. No hay nada en ti de lo que quiera huir. Esa noche, Jordan durmió más profundamente que en meses. Sin tensión en sus hombros. No sentía la culpa en las entrañas, solo silencio. Y en algún lugar de ese silencio, una nueva confianza crecía entre él y Rehena, y quizás más importante, entre él y sí mismo. Era sábado por la mañana, y la casa aún estaba envuelta en el silencio de la madrugada. Rehena estaba en el supermercado, y Jordan tenía el apartamento para él solo. La luz del sol se filtraba por las ventanas del salón, pálida y dorada, proyectando suaves formas sobre la alfombra. Estaba de pie en el dormitorio, mirando el vestido burdeos que ahora colgaba de un gancho dentro de su armario, ya no estaba escondido bajo una pila de sudaderas viejas. Lo cogió despacio, casi con reverencia. No había ninguna ocasión especial, ninguna razón aparte de su deseo. Por primera vez en su vida, eso le parecía suficiente. Se cambió en silencio, dejando que cada prenda se asentara sobre él como piel. El vestido se deslizó sobre sus hombros como si lo hubiera estado esperando. Se echó el pelo a un lado, se aplicó un poco de base de maquillaje, bálsamo labial y rímel. Nada elaborado, nada estridente, simplemente suave, auténtico. Cuando se miró al espejo, no vio un personaje. Vio a Jordan. Todavía él, solo vestido de una forma que le facilitaba la respiración. No había prisa ni miedo. Se movía por la casa con libertad, como si la tela se lo permitiera. Se sirvió una taza de café, puso música suave, se sentó junto a la ventana y observó las nubes pasar. Allí lo encontró Rehena una hora después, al regresar, con los brazos llenos de bolsas de la compra y una bufanda al hombro. Entró, lo vio y se detuvo. Él levantó la vista, no sorprendido, sino curioso. ¿Estás bien?, preguntó ella, dejando las bolsas. Sí, dijo él. Creo que sí. Ella se acercó, se inclinó y le besó la coronilla. Pareces estar en paz, dijo ella. Lo noto. Desempacaron la compra juntos. Ella le dio un manojo de perejil que él picó mientras ella preparaba el resto de los ingredientes. Se movieron por la cocina con facilidad, igual que antes, pero ahora el aire entre ellos era más ligero. El silencio, más confiado. Más tarde esa tarde, Rehena estaba sentada a la mesa trabajando en su portátil mientras Jordan se relajaba en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando fotos antiguas de la fiesta. Una le llamó la atención. Él estaba de pie junto a Tessa, ambos en disfraces de superhéroe. A media risa, parecía feliz. No posaba, no actuaba, simplemente se despreocupaba. Giró el teléfono hacia Rehena. ¿De verdad me veo diferente con esto? Ella estudió la foto y luego lo miró por encima de sus gafas. Pareces alguien que dejó de contener la respiración. Volvió a mirar la imagen. No quiero que esto sea solo un disfraz. Rehena cerró su portátil con cuidado. Entonces no lo tratemos como tal. Llamaron a la puerta. Jordan se levantó rápidamente, inseguro.
¿Esperamos a alguien? No, dijo Rehena, frunciendo el ceño ligeramente mientras iba a contestar. Una mujer estaba en el pasillo, alta, profesional, de unos 30 y tantos, con una tableta bajo el brazo. Jordan la reconoció al instante. Lela, la jefa de Rehena. Parpadeó una vez al ver a Jordan, luego sonrió, educada e indescifrable. Hola, dijo. Perdón por pasar sin avisar. Estaba por aquí y pensé en dejarte esas muestras de marca de las que hablamos. Rehena sonrió, disimulando su vacilación. Claro, pasa. Jordan se hizo a un lado, con el corazón latiendo con fuerza. Mantenía la cabeza alta, pero podía sentir cada centímetro del vestido que llevaba puesto, cada puntada, cada posible juicio. Leela no dijo nada al respecto. Charló brevemente con Rena, le entregó las muestras y luego se volvió hacia Jordan con un gesto de la cabeza. Me alegro de volver a verte, dijo, y lo decía en serio. Él asintió, sin saber qué decir. Cuando ella se fue, el silencio en la habitación se hizo más denso. Jordan volvió a sentarse, mirando al suelo. ¿Crees que dirá algo? Rehena respiró hondo. No lo sé, pero no es de las que juzgan con facilidad. Aún así, el momento se quedó entre ellas como una piedra lanzada al agua. Horas después, el teléfono de Rehena vibró. Un mensaje de Leela. Tienes una familia hermosa y un esposo valiente. Si alguna vez quiere participar más en la imagen de nuestra marca, avísame. Regina lo leyó en voz alta. Jordan se quedó quieto un momento y luego exhaló. Tal vez, solo tal vez, el mundo no estaba esperando para avergonzarlo. Tal vez algunas puertas ya no tenían que estar cerradas. La mañana siguiente era gris y nublada, el tipo de día de Seattle que se prolonga en silencios suaves y comienzos lentos. Jordan estaba en la mesa de la cocina bebiendo té negro mientras hojeaba una revista que Tessa le había dejado. Algo sobre moda y cosplay, lleno de brillos, fotos y expresiones atrevidas. Él no era leyendo de verdad. Su mente volvía una y otra vez a la visita de Leela. Llevaba años preparándose para ese momento. Alguien importante, alguien del mundo profesional de Rehena, entrando en su vida privada. Pero había sucedido y nada se desmoronó. Ningún silencio incómodo. Ninguna escalera lateral. Solo reconocimiento y ese mensaje. Un marido valiente. Todavía no estaba seguro de creerlo. Rehena entró en la cocina y se apoyó en la encimera con el teléfono en la mano. Volvió a escribir. Dijo en voz baja. Jordan levantó la vista. Leela, Rehena asintió. Dijo que hay una próxima campaña creativa en el trabajo, lifestyle branding. Modelos diversos. Le preguntó si le interesaría participar. Él la miró fijamente. ¿Como yo? Ella dijo exactamente eso. Como eres, no solo un marido con vestido, sino alguien que demuestra lo que es la honestidad. Dejó la taza, con el corazón acelerado. ¿Habla en serio? Creo que sí. Se levantó, se acercó a la ventana, mirando los hilillos de lluvia que se deslizaban por el cristal. Eso me da un susto de muerte. Lo sé. La gente podría hablar. Mi oficina podría enterarse. Los clientes tal vez, dijo Rehena con suavidad. ¿Pero es eso suficiente razón para seguir siendo pequeño? Se giró hacia ella. No se trata de ser pequeño. Se trata de sobrevivir. Ella se acercó y le tocó el brazo. ¿Y si la supervivencia ya no es lo único a lo que puedes aspirar? No tenía una respuesta. Más tarde esa tarde, Jordan salió a caminar solo. La lluvia se había reducido a una neblina, lo suficientemente suave como para ignorarla, pero lo suficientemente constante como para difuminar los límites del mundo. Llevaba sus vaqueros y una chaqueta de siempre, pero debajo la suavidad de una camisola le rozaba la piel, oculta pero ahí, un tranquilo consuelo. Pasó junto a gente en la acera, una mujer con un golden retriever, un adolescente con auriculares, una pareja riendo por auriculares compartidos. Ninguno de ellos vio la tormenta en su pecho, pero tal vez eso estaba bien. Se detuvo en un banco cerca de un pequeño parque, se sentó, sacó su teléfono y se desplazó hasta la foto de la fiesta. Él con el traje rojo, Rehena a su lado, Tessa riendo de fondo. Parecía feliz. Parecía honesto, y no quería vivir solo en la sombra de momentos como ese. Esa noche, durante la cena, habló. Quiero decir que sí, dijo en voz baja. Ante la oferta de Leela, Rehena sonrió. Sí, pero solo si puedo controlar cuánto de mí se muestra. No estoy listo para ser un ejemplo de nada. No tienes que serlo, dijo ella. Solo tienes que ser auténtico, asintió él. Entonces. Sí, hagámoslo. No brindaron. No le dieron mucha importancia, pero algo cambió de nuevo. Una puerta se abrió un poco más,
y esta vez Jordan no se inmutó. La sala estaba oscura y silenciosa, iluminada solo por el parpadeo ámbar de una vela en la mesa de centro. El día había sido lento y tranquilo. Sin grandes conversaciones, sin visitas inesperadas, solo el tipo de quietud que invitaba a la reflexión. Jordan estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá con el vestido burdeos que Rehena le había regalado. Su maquillaje era mínimo, el suficiente para suavizar las ojeras y darle un brillo suave a su piel. Frente a él, Rehena se acurrucó en la esquina del sofá de 2 plazas, con una manta sobre el regazo y las piernas dobladas. Tessa estaba sentada entre ellos en el suelo, revisando una tableta llena de ideas para disfraces, deteniéndose de vez en cuando para mostrarle alguno a Jordan. Algunos eran tontos, otros no. Impresionantes, algunas eran atrevidas de maneras para las que no sabía si estaba listo, pero lo hicieron sonreír de todos modos. Finalmente, la pantalla se atenuó, el aire se calmó. Tessa levantó la vista, con la voz más baja de lo habitual. ¿Puedo preguntar algo sincero? Jordan asintió. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿esto es solo algo que haces los fines de semana en casa? ¿O se lo vas a contar a otros? Se ha abierto. La pregunta flotaba en el aire, más pesada de lo que parecía. Jordan miró a Rehena, quien sostuvo su mirada con calma, y luego volvió a mirar a Tessa. No lo sé, dijo. Creo que solo quiero que me permitan ser quien soy. Algunos días eso significa vestirme así. Otros no. No me estoy transformando en otra persona. Solo estoy dejando que el resto de mi ser respire. Tessa asintió. Tiene sentido, pero también sé que el mundo no siempre tiene espacio para gente como yo. Así que hablaremos de ello. Pondremos reglas juntos. Límites. Rehena habló a continuación, con voz firme. Podemos mantenerlo en privado cuando sea necesario y compartirlo cuando sea seguro. No tiene por qué ser todo o nada. Jordan les tomó la mano. Rehena a su izquierda, Tessa a su derecha. No quiero volver a esconderme. No del todo. Estoy harta de fingir ser menos de lo que soy. Tessa le apretó la mano. No tienes que hacerlo. No con nosotros. Hubo un largo silencio después de eso, pero no vacío. Estaba lleno de comprensión, de calidez, de una promesa compartida de dar cabida a las verdades del otro. Finalmente, Rehena se levantó y desapareció en el dormitorio. Cuando regresó, llevaba algo pequeño envuelto en papel de seda. Jordan arqueó una ceja. ¿Qué es esto? Se lo entregó, casi tímida. Ábrelo. Dentro había un sencillo collar de plata, un pequeño colgante con forma de luna creciente. Es precioso, susurró. Lo vi la semana pasada, dijo, y me hizo pensar en ti. No siempre tienes que brillar como el sol. Puedes seguir estando completo, incluso en pedazos. Silencioso, oculto. Pero allí, se le hizo un nudo en la garganta. La miró, luego a Tessa, luego al collar que descansaba en la palma de su mano. No era un disfraz. No era una actuación. Era su vida. Y poco a poco, con cuidado, empezaba a vivirla. Más tarde esa noche, mucho después de que se hubieran lavado los platos y se hubieran atenuado las luces, Jordan salió. La noche era fresca y clara. Llevaba el collar. Sin maquillaje, sin vestido, solo él mismo. Y, sin embargo, nunca se había sentido más completo. La luna colgaba baja en el cielo, plateada y silenciosa. Lo vigilaba. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Ya no se escondía. Se estaba transformando, y esto era solo el principio.